Hola, buenas tardes y bienvenidos a nuestro episodio número 6 de Entre Pacientes. Bueno, ya sabéis que no os voy a descubrir nada nuevo. Entre Pacientes es un programa hecho por y para pacientes en el que vamos tratando pues, los temas que de una u otra manera nos afectan a todos, y hoy vamos a hablar de la empatía. La empatía, ¿qué es la empatía? La empatía es la capacidad para entender los sentimientos y emociones de una persona, incluso cuando lo está pasando mal. Es importante no confundirla con otras emociones como la compasión, que implica, además de ponerse en el lugar del otro, intentar acabar también con su sufrimiento. Empatía es comprender la vida emocional de otra persona, casi en toda su complejidad. Ojo, esto no quiere decir que tengamos que compartir sus mismas opiniones, para nada. Ni siquiera supone estar de acuerdo en el modo de actuar, de interpretar las situaciones con carga afectiva del interlocutor. La empatía es algo que muchos de nosotros vemos como algo normal, a diario, que empleamos en nuestra vida, que hemos incorporado a nuestras relaciones sociales, familiares, de trabajo, etc. Pero la realidad es que cuando vives con una enfermedad crónica, la empatía la echas mucho en falta, en todos los ámbitos o en casi todos. Desde el comienzo de la enfermedad, antes del diagnóstico, te ves superado por los primeros síntomas, por los primeros problemas de salud, y te puedes encontrar, por ejemplo, que tu entorno no llegue a creer, no llegue a comprender que tú estés mal siempre, que siempre tengas dolor o síntomas. O cuando ya tienes la etiqueta del diagnóstico de tu enfermedad, pues te superan los cambios, las limitaciones que de repente todo esto te vienen de golpe, y que la enfermedad empiezas a ver que te cambia la vida, y sigues sin encontrar esa comprensión, ese apoyo tan necesarios para poder afrontar y empezar el complejo proceso de aceptación y adaptación a la enfermedad. Los pacientes crónicos sufrimos la falta de empatía en muchas ocasiones de nuestro propio entorno, incluyendo tu pareja, hijos, padres, hermanos, y también de nuestro círculo social y laboral. Y hoy vamos a hablar de empatía, pero no vamos a dar la fórmula secreta para conseguir que los que nos rodean sean más empáticos con nosotros. Vamos a hablar como pacientes, de cómo vivimos esa carencia de empatía y de lo que está en nuestra mano para mejorarla, ya que no debemos olvidar que la empatía es un camino de doble sentido. Y voy a presentaros a nuestras invitadas de hoy. Antes de ello, quiero hacer un pequeño inciso y mandarle todo nuestro cariño a nuestra compañera María José Parra, que hoy no ha podido estar con nosotros, pero bueno, te queremos igual. Os voy a presentar a mis acompañantes de hoy. En primer lugar tenemos a Virginia Nistal. Hola, Virginia. Hola, Maite, muchas gracias. Hola, bienvenida. Virginia es paciente activa. Es paciente de artritis idiopática juvenil y de uveitis. Y vamos a hablar con ella. Bueno, pues cómo vamos a mejorar la empatía. Tenemos a otra Virginia. Virginia, ¿qué tal? Hola. Hola, buenas tardes. Virginia es paciente de adenomiosis, fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Aquí llevamos todas un buen equipaje. Exacto. Y también es responsable de la Comisión de Trabajo y Comunicación y Redes Sociales en Endomadrid. Exacto. Tenemos también, nos acompaña Marta. Hola, Marta, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Hola, encantada Marta. De estar con todos. Gracias por estar con nosotros hoy, por interrumpir tus vacaciones. No, al revés. Este era un punto importante de mis vacaciones. Pues Marta Fernández es paciente desde hace 10 años de dolor crónico. Tiene 2 intervenciones de espalda que acabaron con el diagnóstico de síndrome de espalda fallida. También es paciente de síndrome miofascial y también es paciente de fibromialgia, que aunque la sufre hace unos cuantos años, la diagnosticaron hace tan solo 2. Y por último, pero no menos importante, nuestra compañera Yolanda Casares. Hola, Yolanda. Hola, buenas tardes a todas. Bienvenida. Encantada de estar con vosotras esta tarde. Gracias. Yolanda forma parte del equipo de Entre Pacientes y también de Pacientes que Cuentan. Y bueno, es paciente de neuralgia intercostal. También sufre dolor crónico desde hace ya unos cuantos años
Y bueno, pues yo os quería preguntar a todas, no sé por quién empezar, a ver quién se anima, que vamos a hablar de la empatía. Pero yo primero quiero mirar hacia adentro y vamos a hacer una reflexión. ¿Creéis que sabemos manejarnos con la empatía? ¿Que somos empáticos con otros pacientes? Porque a veces se nos va un poco y somos egoístas y no pensamos en lo que otros pacientes puedan sufrir. Y bueno, pues eso, ¿creéis que somos empáticos los pacientes con otros pacientes? Virginia García, por ejemplo, ¿tú lo ves en la asociación? Sí, yo pienso que como humanos que somos es muy difícil tener empatía con otras personas, sobre todo como paciente, porque cuando tú mismo estás sufriendo, aunque tú te juntes o hables con tu paciente o conozcas a otro familiar que también tenga una afectación parecida, tu sufrimiento es siempre para ti más importante que de cualquier otra persona. Y eso es muy difícil manejarlo, que no es imposible, pero hay que querer entender y hay que querer saber compartir el espacio, el entendimiento con nuestro entorno, como tú bien decías en la presentación, todos estos problemas que tenemos de convivencia y con nuestro entorno. Ya no te hablo laboral, cosas que es más lejano, ¿no? Sino con lo más cercano que sería este tema. Y no lo sé, desde la asociación la verdad hay un poco... yo creo que también depende un poco del tipo de enfermedad. Yo en mi caso, al ser paciente de diferentes patologías, tengo la suerte de conocer también, obviamente, a diferentes pacientes y es cierto que en el tema de la endometriosis, no sé si por el momento en el que estamos viviendo ahora mismo culturalmente, socialmente, por la lucha activa que se está teniendo con esta enfermedad, quizá las afectadas de endometriosis en la mayoría nos sentimos un poco más unidas, quizá por ese descarte que sufrimos como mujeres, y es cierto que es fácil encontrar empatía con otras mujeres de endometriosis, pero ojo, también Sí. hay que como en todos sitios. Que confunde la empatía, como tú decías, con otros sentimientos. Hay gente que dice, es que no encuentro empatía y lo que vienen buscando es una solución que tú no puedes dar o, no sé, otro tipo de cosas, que no es empatía. Hay a veces que es una marea de sentimientos tan grande la que tenemos dentro que es muy difícil gestionarla y ese apoyo no lo tenemos. Los pacientes crónicos, sea cual sea nuestra patología, no la tenemos de la seguridad social ni de nuestro sistema sanitario, no nuestro concreto, sino mundial. No se piensa en esa otra parte de la enfermedad, ¿no? Esa gestión de sentimientos y demás. No sé cómo lo ve el resto de mis compañeras. Coincido totalmente contigo. Yo, perdonadme, en el tema de la fibromialgia, por ejemplo, yo llevo ya 18 años, que son muchos, y ahí sí que veo más falta de empatía entre los pacientes. Somos más criticonas. Sí. Uy, pero es que tú te arreglas. Si te doliera de verdad, no te arreglarías. A mí sí que me duele. Esos comentarios son hirientes. Son dolorosos, porque, bueno, generalmente creo que además son bastante gratuitos. Yo creo que generalmente los sueltas más por quedarte a gusto contigo misma, por no arreglarte en ese momento, que porque veas a la otra persona arreglada, ¿no? Yo es como lo puedo ver. En general es que coincido con lo que ha comentado Virginia, pero porque además creo que no se nos ha enseñado a ser empáticos. A ver, según hemos ido creciendo, cada uno en nuestra generación y demás, cada vez se han tenido más en cuenta las emociones, cosa que antes no se educaba en emociones, ¿no? Es como yo lo veo. Y ahora sí que se intenta transmitir y educar en la emoción, en los sentimientos, en las circunstancias que cada uno en este momento vive en su momento, pero la empatía no forma parte de
los rasgos característicos, ¿no? Sociales o psicológicos de las personas. Yo tengo 2 hijas y pueden identificar sentimientos, claramente, pero la empatía no es uno de ellos, ¿no? Lo confunden con la simpatía, que está bien ser simpático, pero creo que ser empático es fundamental, y más en los pacientes crónicos y entre nosotros mismos, ¿no? Porque al final muchas de las vivencias que tú tienes en muchos periodos son muy similares a las de pacientes que sufren tus patologías, o otras distintas, porque al final es un estado, el ser paciente crónico es un estado que se prolonga en el tiempo. Y todos pasamos por altos y bajos y por determinadas circunstancias que probablemente el que está sentado a tu lado a la espera de una consulta, aunque no sea de tus prioritarias, porque veo que aquí tenemos unas cuantas consultas y unos cuantos especialistas que nos siguen, pues bueno, al final seguro que esa persona que está a tu lado ha pasado por momentos muy parecidos a los tuyos, y que de una ayuda y de una colaboración puede surgir otra forma de verlo y otras una serie de facilidades, ¿no? O de medidas o de usos que a ti te han servido en algún momento para avanzar, para salir, y que puestos en común a través de la empatía y de ponerte en el lugar del otro, bueno, creo que pueden tener una solución, o te puede dar por lo menos herramientas para poder abordarlo, ¿no? Para ver que tú también puedes salir si otra persona ha pasado por eso, ¿no? Porque ya te digo, yo creo que el ser paciente crónico es un estado que se prolonga en el tiempo. No es como un embarazo que tiene un principio y un fin, o un dolor de muelas, que oye, que puedes prolongarlo, pero generalmente se soluciona. Y esto es un proceso en el que tenemos todos que aprender mucho a transmitir sentimientos y a escuchar los sentimientos de los demás, ¿no? Porque nos pueden ayudar. Sí. Yo desde mi experiencia creo que también hay una visión empática con los pacientes bastante relacionada con el edadismo, ¿no? Muchas veces los pacientes que son más mayores, yo por mi patología voy mucho a las consultas de reumatología y hay mucha gente mayor, te dicen, pero es que tú eres muy joven para tener este dolor, o ay, es que eres muy niña, no tienes que preocuparte por esas cosas o tal. Creo que a veces nos falta el poder ver que la enfermedad y que el dolor no tiene ningún tipo de edad, y que alguien que tiene 16 años o 20 o 40 u 80 puede tener el mismo tipo de dolor o el mismo tipo de vivencia que estás teniendo tú, y que lo que necesita a lo mejor es que le cuentes tu experiencia o por lo que has pasado para poder tener una conexión y poder sentirse aliviado, ¿no? Y compartir ese peso y esa carga que nos provoca nuestras patologías y nuestro dolor. Bueno, yo creo, en mi caso, creo que sí se puede encontrar bastante empatía en pacientes, quizá casi en el lugar en el que yo más lo he encontrado, porque pienso que la empatía muchas veces, por desgracia, la forma de adquirir esa capacidad es la experiencia, esa es la forma más rápida, y por eso creo que entre pacientes sí nos comprendemos mejor. ¿Qué pasa? Que luego pacientes hay de muchos tipos y siempre habrá alguno que quiera sobresalir por encima con su dolor, que minimizará tus pérdidas, te dirá que lo suyo es peor y que te hará sentir peor que otro paciente. Pero creo de verdad que muchas veces para no cargar a familiares o a nuestra pareja, o simplemente para aliviar a nuestros seres queridos, creo que otros pacientes sí te pueden ayudar a sentirte comprendido. Por ejemplo, en redes, lo estamos viendo ahora. En redes estamos viendo que sí tenemos comprensión entre nosotros. Lo que pasa es que hay personas que incluso intentando enseñarle un poco el lado positivo, se encajan ahí en su amargura y no puedes sembrar esperanza en ellos. No sé si vosotros eso os ha pasado alguna vez. Entonces, la empatía entre pacientes debería ser la más fácil, ¿no? Debería ser
quizá la más fácil y no, algunas veces pues no lo es. Si hablamos de otro entorno, como es el entorno familiar, pues quizá el entorno familiar, nuestros seres queridos, pues sea la empatía más difícil de que sea sana para ellos, porque son las personas que más nos quieren. Y si son las personas que más nos quieren, pues pedirle a esas personas que se pongan en nuestro lugar las 24 horas del día, eso es algo muy doloroso para ellas. Ahí viene el sufrimiento emocional de nuestras familias, ¿no? Entonces, esa empatía que esperamos de nuestros familiares es bidireccional. También nosotros, si somos empáticos, tenemos que comprender que no podemos exigirle eso. En mi caso, yo no suelo hablar mucho del dolor, solamente hablo cuando, me imagino, como muchas de vosotras, cuando el dolor ya me supera y estoy bastante mal. Muchas veces dicen, jolín, ha explotado y no saben, no lo veían venir, porque en cierto modo no queremos que sea el centro de nuestras vidas ni el centro de la vida de nuestras familias. Hay que hablar mucho, hay que expresar mucho cómo nos sentimos para que ellos sepan cómo estamos. Y en el caso de los hijos, pues nuestros hijos tienen que también comprender qué nos pasan y para ellos es más difícil, porque si el dolor es complejo para los adultos, para verbalizar, para hablar con una persona que tiene dolor, para los niños también. Y tienen que comprender y tener una información adecuada a su edad para eso, para comprender qué pasa en casa. Y nosotros también tenemos que ponernos a su nivel. Esa es, no sé, dentro del entorno familiar y la pareja y los hijos es así, pero de verdad yo creo que entre pacientes debería ser el modo más fácil de encontrar empatía, por eso mismo, porque tenemos muchas cosas en común y cumplimos un cierto patrón emocional. Aunque tengamos distintos tipos de dolor que nos limiten de distintas formas, finalmente todos tenemos ansiedad, finalmente todos hemos pasado por depresión, tenemos limitaciones que nos afectan psicológicamente y que nos machacan. Y yo creo que entre pacientes deberíamos ser más solidarios y, como dice Maite, menos picajosos, que no consiste en ganar, yo me tomo más pastillas que tú, que yo no quiero ganar tener una competitividad. Yo no quiero ganar esa batalla, que no consiste en que, yo es que ayer a las 5 de la tarde estaba acostada, que no consiste en eso. Y tampoco consiste en estar todos los días quejándonos. Eso es una cosa que es para nosotros mala. Lamentablemente, o sea, es cierto que yo creo que queda parte de realizar ese proceso de enseñanza, ¿no? Porque sí que es cierto que todavía nos lo encontramos. Yo no sé de vosotras, pero hay una serie de tópicos en la sociedad que, pues eso, a la espera de una consulta o cuando la vida activa, cuando retomas la vida laboral o en una serie de situaciones que es muy sencillo caer en el tópico que al final es lo que tenemos interiorizado, ¿no? Cada uno de nosotros. Por esto mismo, lo que comentas, Yolanda, es así, ¿no? Que quizá cuando entre nosotros vemos esa falta de empatía es cuando menos la comprendes, ¿no? Porque tú puedes comprender en que alguien que no está pasando por lo mismo que tú o por una situación similar, ¿vale? Cada uno con su grado de vivencia, ¿no? Porque luego cada uno lo vivimos a nuestra manera y además podemos vivirlo de muchas maneras según el momento del día hasta que nos preguntes, ¿no? Podemos dar una respuesta en función de la hora casi o además, ¿no? Pero quizás sí que entre nosotros que vivimos estas situaciones es cuando menos lo comprendes, ¿no? Y cuando más te sorprende esa empatía. Pero creo que vuelvo a lo que decía antes, que es algo que no se ha trabajado desde pequeños, que no hay un componente de egoísmo, hay un componente de mala leche, vamos a decirlo así, ¿no? Porque también todos lo tenemos, ¿no? Al final el paciente crónico tiene que gestionar también sus propios enfados y sus propios momentos, ¿no? Que yo los invito en momentos de me escapo y me voy porque en este momento, sí, es lo que decías tú, Yolanda, de aguanto hasta que, bueno, pues para no liarla, porque al final esto no... Al final es contraproducente. Es peor. ¿Vale? Es peor para mí. Sí, y además tenemos fama de quejicas y es todo lo contrario. Sí. Nos callamos
supongo que ha sido como un proceso, ¿no? Porque yo no... Sí, yo es un no soy proceso, psicóloga, es pero verdad. que en mi caso fue un proceso que inició con dolor. Es difícil de encajar y de llevar. Entonces necesitas hablar mucho y explicarlo mucho, ¿no? Y el proceso, pues que te entiendan, ¿no? Creo que lo primero para empatizar es que cuando habléis de bidireccionalidad, creo que por nuestra parte como pacientes, entendiendo que eso es lo más importante para nosotros, el comprendernos y entendernos dentro de cada circunstancia, creo que nosotros somos quienes tenemos que dotar al otro de ese conocimiento, ¿no? Es decir, mira, yo lo hablo y lo hablo abiertamente y además puedo ser hasta una cansina porque no me importa, porque como hablo tanto no me importa repetirme, pero el mayor problema que nos podemos encontrar es esa falta de comprensión, que no, como habláis, que no genera ningún otro sentimiento, ¿vale? Comprender al otro no significa postergarle a un sufrimiento ni creer que estamos haciendo favores, o sea, quiero decir, yo necesito que me comprendas. Y si no me quieres comprender, entiéndeme, porque hay un matiz, no hay estéreo. Pero entiende por el proceso por el que estoy pasando, yo te informo, no me importa contarte las veces que haga falta y a partir de ahí, por favor, asimílalo y piensa cómo lo harías tú en mi lugar, ¿no? Que quizá esa es la parte que es pero ¿cómo difícil. ¿cómo lo harías tú? Exacto. Es hacerlo desde tu experiencia y tu forma de pensar. Y yo no quiero que te pongas a pensar cómo lo harías tú. Muchas veces simplemente basta con, piensa cómo me siento yo. No Sí, cómo lo solucionarías tú desde tu punto de ponte en mi vista. lugar, porque no tengo a lo mejor forma de solucionarlo. Claro, no Claro. me refería tanto a solucionarlo, sino cómo actuarías tú en mi lugar. Es decir, probablemente o sea, tu respuesta sería la mía en mayor o menor grado o completamente distinta, pero en el momento en el que tú ya te pones en mi lugar, tú ya puedes empezar a entender por lo que estoy pasando, ¿no? Es un poco lo que decía, no tanto solucionarlo porque no es el momento, no, o sea, no hay soluciones y yo no sé vosotras, pero no hay nada más horrendo que escuchar, esto lo soluciono yo en un momento, ¿no? Esto va a pasar, Bueno, no te preocupes que esto pasa. Sí. hay A una las, serie a las ¿Sabes lo que familias. pasa? Yo creo que Perdón. cuando pretendemos que, cuando intentan ponerse en nuestro lugar, pero mirándolo desde su perspectiva, yo creo que lo que hacen no es comprendernos, es juzgarnos y pensar cómo lo harían ellos. ¿Cómo lo harían ellos? Y nosotros no queremos eso, nosotros queremos que entiendan cómo lo vivimos nosotros, cómo es nuestra manera de vivir nuestro dolor. Por eso, Solamente Claro, queremos sentir que han comprendido ese momento en el que alguien... Mira, un ejemplo tonto. Mi marido tiene cólicos de riñón nefrítico. Pues él está conmigo todos los días, ¿no? Y él me está viendo y está mal. Cuando tiene un cólico nefrítico de riñón, no podía imaginar, se mucho acaba más el mundo. comprensivo, es mucho más comprensivo. Sí, sí, es como un sentido, jolín, ahora te comprendo, uf, ¿no? Cuando tiene esa conexión con una persona que dice, me ha comprendido, me ha escuchado, ha sentido lo que he sentido yo, ¿no? Esa es la verdadera conexión. Ahí es cuando tú te vas diciendo, me han entendido. Pero no siempre ocurre eso porque, No. Y además no tampoco siempre se tienen creen dolor. que la gente piensa que estamos esperando Una soluciones, solución, una consejos. cura. Sí. No. Y tenemos que pensar que nosotros soluciones con nuestro dolor crónico no No. tenemos. consejos Y ellos que no para mí tenemos, no tengo, ¿no? y además de no tenerlo, es que ellos se ponen la meta de animarnos, de intentar reducir ese dolor, y a veces lo único que pueden hacer, y se creen que hacen poco, y no es así, lo único que pueden hacer es escucharnos Acompañarnos. y abrazarnos. Y eso no Estar. implica, claro, y Estar. eso no implica ser menos empático, al contrario. Eso implica que es una gran tiene ayuda. un nivel también alto de inteligencia social, ¿no? Que a veces Sí, solamente habilidades. necesitamos que nos escuchen.
y punto. Yo creo que no hay nada más empático, yo no sé vosotras, pero sin querer filosofar en grande, es una obviedad. No hay nada más empático que un buen silencio, ¿no? Que es lo más difícil de lograr. Pero nos falta un par de miradas, un poco de como silencio. Decía, nos falta educación, bueno, y Marta también lo ha dicho, nos falta educación en emociones, porque yo creo que lo más complejo a lo que se puede enfrentar una persona es a otra que se pone a llorar. Porque... Pero si tú le dices a una persona, no llores, me siento mal si te veo llorar, me pongo triste por ti si te veo llorar, claro. Dios mío, para nosotros eso es, jolín, qué presión, ¿no? No puedo sabemos sentir mal porque lloro. A mí eso me pasa con mi madre. Sí. Encima les haces sentir mal de que tú estás mal. A mí me pasa con mi madre. Todos nos servimos para lo mismo. Mi madre me ayuda en muchísimas cosas, pero mi madre es la que más sufre. Bueno, mi pareja también. Pero pensar que el sufrimiento emocional del ser querido, la empatía sana, de poner distancia emocional entre lo que a ti te pasa, tu dolor, y para que ellos no lo sientan, eso es muy difícil cuando es una persona cercana. No podemos esperar lo mismo de unos que de otros. Y yo con mi madre no puedo hablar. Sí, todos nos servimos para lo mismo. A veces tienes que ponerte como la máscara frente a esas personas a las que tanto quieres y que tanto te conocen para no sentirte culpable de tu propio dolor y de tu propio malestar, porque dices, joder, es que parece que lo hago aposta por fastidiar a esta persona o que le complico más la vida y entonces te pones la careta y dices, aquí no está pasando nada y nadie puede ver que estoy mal, yo me recluyo en mí. ¿Y cómo mejorarlo, chicas? ¿Cómo lo cambiaríamos? Con la comunicación. Con información, eso es. Con información, comunicación y sobre todo que te acompañen al médico, que te acompañen para que sepan. Pero como luego cada uno, a ver, hay un componente efectivamente, para mí hay un componente de conocimiento de la enfermedad o de la situación por la que estás pasando. Eso es básico y fundamental. Pero luego hay un componente de cómo te afecta a ti personalmente, ¿no? Porque eso solamente lo puedes transmitir tú. Es importantísimo que una pareja vaya contigo al médico de vez en cuando, que se recicle. Ojo, porque parece que al final nosotros somos los que estamos en esa cronicidad, pero de vez en cuando ya adquieres una serie de... no una trayectoria, ¿verdad? Con ciertos especialistas, de vez en cuando no viene mal que vuelva contigo a hacer un reciclaje de lo que era esto y de cómo me afecta, ¿no? O si has evolucionado, si ya es Pokémon grado no sé cuánto, pues yo creo que llega un momento en el que la información lo es todo. La comunicación, pero transmitiendo lo que tú sientes y cómo te afecta a ti esa dolencia, ¿vale? Esa enfermedad en particular y cómo vas evolucionando tú también en el tiempo, por esto mismo que decíamos, ¿no? Porque no quieres hacer daño, pero necesitas transmitir por lo que estás pasando y a partir de ahí no sé si poner unos límites o barreras, pero también establecer claramente lo que a ti te hace daño. Porque a lo mejor lo que comentaba Yolanda con su madre, a mí me ha pasado también, ¿no? Supongo que nos ha pasado con familiares más cercanos, menos cercanos. Y al final, hasta que no transmites cómo te sientes, eso suele ser a base de un puñetazo en la mesa y unos lloros tremendos y un explotar, ¿no? Porque lo ha sido por lo general, sí. Para no hacer daño, justo. Lo prolongas en el tiempo para no hacer daño y al final acabas reventando, ¿no? Y bueno, luego hay un sentimiento de culpabilidad detrás que tienes que evitar, bueno, en fin, esas cosas. Pero yo lo solucionaría todo, para mí básico, comunicar y informar y transmitir cómo te estás sintiendo, ¿vale? Tanto a nivel enfermo, tanto a nivel de enfermo de la dolencia como a nivel paciente al que le afecta en su vida diaria, ¿vale? Porque al final esto también tiene un componente psicológico, un componente vital y en la manera en la que sepamos transmitirlo y comunicárselo a los demás, pues los demás ya tienen la información para poder actuar.
¿vale? Luego ya actuarán mejor o peor, actuarán más adecuadamente o menos adecuadamente, nos gustará más su respuesta, pero yo parto de la base de que con comunicación y con información podemos avanzar. Yo sumaría... Si me permitís, que es un enfoque que viene a raíz precisamente de cómo lo comunicamos. A mí como paciente me han pasado dos cosas. Primero, desde psiquiatría me han dicho que busque a la comunicación con otros afectados para aprender a comunicar, porque es más fácil. Pero, por ejemplo, en el caso de mi doctora de medicina interna, lo primero que me dijo fue: no hables con otros enfermos de fibromialgia. No lo hagas. Depende del No hables de la momento. enfermedad. Depende No del hables de la momento y de enfermedad. cómo esté asimilada Claro, por la eso. enfermedad. No hables de la enfermedad. Lo primero que ella me dijo, claro, teniendo en cuenta que fue la primera vez que yo hablé con ella, que no es que yo... era la primera vez que hablaba con ella, pero yo ya estaba diagnosticada de antes, ¿vale? Por mi médico de cabecera. Yo tengo un caso similar al de Maite, que estoy recién diagnosticada, pero padezco los síntomas desde hace 20 años. Entonces, yo ya vengo hecha. Entonces, la doctora lo que dijo es lo que le dice a todo el mundo: no hables de esto con otras personas, porque todo el mundo te va a dar la solución. Sí. O sea, entonces, ellos mismos saben que la avalancha de sentimientos es tan grande y de información es tan grande que ellos no tienen tiempo en su trabajo para enseñarte a ti a gestionarlo. Sería lo más Pero importante. ahí yo, perdonadme, pero ahí yo vuelvo a reclamar, creo que lo hago en todos los episodios, vuelvo a reclamar que cuando ocurre eso, que no te pueden decir: no hables con nadie, no leas nada. No, lo que te tienen que decir es: mira, si te vas a meter en internet, que lo sé, métete en esta página, en esta y en esta. Ahí es donde yo quería ir a llegar. Ahí está. Pero para eso tienen que conocerla. Sí. Es un punto. No tienen que solo interesarse por el nivel científico. No, claro, no, tienen que estar como persona. Exacto, claro. Para eso tienen que, de alguna manera, implicarse y conocer a estos pacientes que sí pueden ayudar. Sí. Exacto, y también que hay... Porque no son pacientes que no se han formado, que no estén formados, ni pacientes que escriban cosas que sean perjudiciales. Sí, no es un foro de Facebook, no, como quien dice. Por eso quería reclamar también el trabajo que hacen las asociaciones, ¿vale? Porque efectivamente me da igual de que sea la asociación. Da igual, sí. En general, asociaciones de pacientes damos la información que los médicos no alcanzan en consulta por tiempo y te vamos a dar los recursos que no te da el médico por tiempo, ¿vale? Os pongo el caso de Endomadrid porque es la que tengo yo más cerca, pero esto lo conocéis, por ejemplo, Marta Oz, nuestra querida vikinga, ella hizo su guía, ¿vale? Que en este caso recauda fondos para una investigación en Murcia. Nosotras a las socias, según entran, lo primero que le damos es una guía de la enfermedad y una guía para cómo gestionar con sus familiares esto. Porque, claro, a ti, o sea, no es que tú tienes una enfermedad. Primero, tienes que entender bien qué es qué es esa enfermedad. Porque hay enfermedades que no es solo un dolor aquí. O sea, que al igual te trastoca 5 órganos. O tiene, yo qué sé, lo que sea. Y, o sea, tiene mucho más allá, ¿vale? Y esto ¿quién te lo enseña? O sea, vale que está muy bien, yo se lo cuento, yo quiero que mi pareja me entienda, mi madre me entienda, mi hermano me entienda, pero si yo no lo sé, ¿cómo voy yo a explicar? Yo voy a explicar mi sentimiento de dolor, mi sentimiento de incomprensión, si llevo muchos años de romería por consultas médicas, ese problema, sí. Pero si yo no entiendo mi enfermedad, yo creo que es clave que los enfermos crónicos que están diagnosticados, y esto es algo que reclamo también igual que Maite, que no se tenga miedo a que la gente se informe, que diga dónde se puede informar bien, porque no somos ignorantes, no me voy a meter en Google y me leo lo primero, hay que saber dónde meterse para poder informarlo, porque cuando tú entiendes tu enfermedad, cada vez estás más capacitado para explicarle a tu entorno esas pequeñas cosas
incluso tú ahora empiezas a entender, porque eso a mí me pasa, perdona, a día de hoy, que digo, mira, pues esto es por esto, anda, yo qué sé, una tontería. Y eso es derivado de X cosa de mi enfermedad. Pero a mí eso no me lo explica nadie. Bueno, pero también pueden nuestros seres queridos intentar por su parte aprender de nuestra enfermedad. No solamente nosotros. Pero yo no puedo pedirle a nadie, no puedo exigirle a nadie nada. No se puede exigir, pero mejoraría muchísimo. Vamos a hacerlo en dos direcciones. Yo creo que también pero es un camino, ¿no? Es el camino, pero si hay comunicación. Porque lo que no puedes esperar es que el otro, de motu propio, decida buscar, preguntar, informarse. No, tiene que haber comunicación. Sí. Sobre todo, yo en este caso no estoy hablando de los familiares más cercanos, porque esos están con nosotros y saben perfectamente nuestra dolencia y lo que nos pasa. Yo no lo creo, ¿eh? No. Bueno, los más cercanos. 50-50. No. Bueno, yo por eso partía del tema de la comunicación al final, ¿no? Porque a lo mejor no es agradable sentarse un domingo por la tarde a la mesa, bueno, ahora con el tema del confinamiento no, pero con tu familia más querida y más directa, hacer un silencio y decir, os tengo que contar algo, ¿no? O sea, quiero decirte, hay un momento ahí en el que no es agradable. Pasado eso, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es trabar un camino para ir abordando a las distintas personas que tenemos a nuestro alrededor, bien desde el ámbito familiar, como desde el ámbito de amistades, como desde el ámbito, bueno, del entorno social en el que nos movemos, porque al final hay un entorno más cercano, que es el que lo sufre a diario y que quizás con el que tenemos que dotar antes de información y antes dejar de hablar de ello, ¿no? Porque quizá es el que acaba saturado, y luego hay un entorno al que podemos ir llegando poco a poco. Es como un laberinto. A ese al que me refiero yo. Para mí yo lo veo como un laberinto, un camino en un laberinto que tienes que ir desenmarañando, ¿no? Un poco y trabajando por tu parte, ¿no? Porque realmente, tanto con el tema de los médicos, creo que como pacientes, nosotras, porque estamos aquí todos los que nos ven, tienen un puntito que aportar. No quiero extenderme mucho con el tema de los médicos, pero sí que es cierto que nosotras tenemos que hacerles ver que existen, a los que no conocen estas ayudas, recursos, vamos a llamarle recursos, que me gusta más, a los que no conocen estos recursos, creo que debemos hacérselo saber, ¿no? Que quizá, bueno, pues transmitir nuestra experiencia. Un minutito, perdona, pero es que quiero comentar que existe esta vía, ¿no? Que a mí me ha funcionado. Y eso por un lado, ¿no? Que desde el punto de vista de comentárselo a los médicos, y luego desde nuestro punto de vista creo que el primer sitio al que se debería acudir como paciente crónico es a una asociación, a una fundación, a cualquier sitio en el que haya gente que está pasando por situaciones similares a las tuyas. Claro. Y profesionales que puedan ayudarte, porque las asociaciones de pacientes están formadas por gente muy profesional, con trabajadores sociales, con psicólogos, con gente que te puede ayudar desde lo más simple que parece que es a lo mejor poner una rampa en tu casa, que dices, bueno, llamo al obrero y me lo hace, pero a lo mejor hay un arquitecto dentro de la asociación que te puede enseñar a poner esa rampa en tu casa, ¿no? Y yo creo que con lo que estabais diciendo también, desmitificar que las asociaciones de pacientes no son sectas, de verdad, que parece que la gente no quiere unirse porque parece que somos una secta, como una hippie o no sé, pero en realidad lo que hacemos es compartir esas experiencias y ayudarnos unos a otros, ¿no? De verdad que no vamos a llevar nadie al lado oscuro ni... No, al revés, les llevaríamos a la luz. Porque ellos, o sea, desde las asociaciones, por lo general, estamos hablando, obviamente yo entiendo que hay de todo en todos los lados, pero por lo general las asociaciones te van a poner esos filtros de veracidad en la información, en los contactos, en los recursos. Entonces, eso es un camino que muchas veces tú, si lo estás pasando mal, no te apetece o no lo haces bien o por intentar hacerlo rápido. Entonces, ellos te pueden dar esa ayuda
también tienes grupos de apoyo, conoces a otros enfermos que son receptivos. Hablábamos antes de las redes sociales, creo que fue Marta quien lo comentó, y veo que en el chat de YouTube lo están comentando, el tema de la comunicación entre pacientes es siempre más o menos la mejor, y yo estoy genial, y de hecho esta iniciativa de Entre Pacientes me parece la cosa más maravillosa que he visto en los últimos años, siempre y cuando quien se una es gente con una actitud positiva, porque el problema el problema de la comunicación entre pacientes es encontrarte con alguien que no acepta su situación. Pero eso lo decís, porque yo creo que se tiende a no, a ver, está el tema del bienquedismo, ¿no? Vamos a quedar bien. No, vamos a ver, vamos a quedar bien, depende. Yo con educación te puedo transmitir lo que yo quiera transmitirte, ¿no? Y es que es cierto, porque muchas veces no le hacemos ver al otro, a paciente, persona, o sea, poneros ahora en el ámbito que queráis, que lo que me está diciendo me está molestando. Quiero decirte, llega un momento en el que puedes tener una sonrisa psicoperpetua, ¿no? Que se te queda ahí pegada, pero que esa sonrisa se cae. O sea, no puedes irte a casa todos los días con esa sonrisa que luego se transforma en lloros, ¿no? Entonces, ¿por qué no también? Yo no sé mi caso, porque soy un poco llorona, pero bueno, supongo que cada uno lo interioriza en mala leche, te pones a dar patadas a la mesa, luego te haces daño, luego, en fin, luego viene la crisis. Ahora, en serio. Creo que necesitamos transmitir a la gente y a las personas que nos hacen con esos comentarios o esas situaciones en las que nos sentimos dolidos que realmente nos está doliendo. Que eso también forma parte de la comunicación. Ah, ya te entiendo, no te estaba entendiendo. Yo sí la he entendido. Y digo, perdón. No, es que tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo, ¿no? Porque muchas veces no trasladamos que nos están haciendo daño. Daño, sí. Sí, te entiendo. Pero yo creo que también... El comentario es doloroso, tanto a un médico como a un paciente, como a quien sea. Hay una forma, creo que hay formas bonitas, educadas, agradables de hacerlo saber a a los demás. Ya, pero eso es un aprendizaje también, ¿eh? Sí, claro, es que es porque al principio de paciencia. Y de paciencia, que me parece una palabra que está más que perdida en ahora mismo, ¿no? en la sociedad. Es decir, necesitamos tener paciencia entre nosotros para llegar a entendernos y a transmitirnos. A la primera es imposible. A la primera es imposible que tú conectes con alguien. Ojo, existe esa posibilidad, ¿no? Pero que no es lo más frecuente, seamos sinceras. O sea, hasta llegar a ese punto de recurrir a una asociación, de conocer y tal, tenemos que tener la certeza de que vamos por el camino correcto, ¿no? Que al final vamos a llegar ahí. Y no pensar que la solución, que no existe, pero sí que la vía en la que podemos empatizar entre nosotros va a ser abriendo esa puerta. Porque también puede ser un error, ¿vale? Porque luego a lo mejor resulta que tú no empatizas con la primera persona con la que te encuentras esa situación, pero eso no quita para que tú mantengas esa paciencia y mantengas esa constancia para llegar también a romper esa primera barrera que quizá puede tener la empatía y en general la sociabilización, ¿no? entre personas. No sé cómo lo veis. Yo creo que para decir me está molestando lo que me estás diciendo o me está haciendo daño, tienes que haber pasado ya un proceso de aceptación bastante grande. ¿Eh? Sí. Y a veces cuesta mucho. A veces cuesta años. Y a veces cuesta muchísimo ser capaz de contestar. ¿Eh? Y muchas veces te vas a tu casa con pena. Y posiblemente esas personas han hecho esos comentarios con la mejor intención del mundo. Pero como tú dices, como no les dices nada y te callas, pues se van y no se dan cuenta de que lo han hecho mal. Y es que es eso. Pero bueno, no siempre es necesario. Conforme evoluciona y ya te encuentras mejor psicológicamente y tienes tus recursos, pues sí contestas. Yo empecé a contestar. A mí, pongo un ejemplo muy gracioso. A mí, yo adelgacé, me quedé en 48 kilos de 64 que pesaba, ¿vale? Y a mí, la gente,
con muy poca vista, pues me decían, estás obsesionada con la talla de tu cuerpo, o con no te quieres poner gorda, o come más que estás muy delgada. Al principio para mí eso, yo me iba a mi casa llorando. Yo no llegaba y explicaba, señores, que estoy mala, que me duele tragar, que cuando trago intercostal por intercostal me duele, que no estoy delgada por gusto. Me iba a mi casa hecha polvo. Cuando pasó el tiempo y me hacían esos comentarios, cuando son conocidos, porque cuando es familia es diferente. Ahí entra mucho. Cuando es familia es diferente. Que también depende, es que te duele incluso todo. a veces. Al principio te duele todo, porque el comienzo es muy duro hasta que no aceptas las cosas. Pues cuando ya pasó el tiempo y estaba harta de escuchar comentarios, pues a una le dije, no, si yo tengo espejo, me veo antes de salir de mi casa todos los días. Y a una ya, pues que siempre me hacía el mismo comentario, le dije, pues verás, es que este año me ha llamado Victoria's Secret para desfilar con Los Ángeles. Vamos a llevar, para llegar a ese punto, yo me fui muchas veces llorando a mi casa, ¿eh? Claro. Es Y un proceso. ahora, Que cuesta. los desconocidos o los conocidos, soy capaz de contestar. Los que sí cuesta contestar todavía es a los más cercanos. a nuestros seres queridos más cercanos. Claro, Esos a los que te son duelen. los más difíciles, A son los los que más te nos duelen. A los conocidos yo ya ni les contesto. Yo, vale, pues tú mismo. Los Pero ignoro también tenemos directamente. Pero claro, También- cuando es Depende la del día. familia, cuando es la Depende del día. familia y te duele porque sabes que les vas a hacer daño, que van a sufrir, porque la empatía también te lleva, Yolanda lo comentaba al principio, te lleva a sufrir y entonces no estás haciendo una empatía sana. No. Es inevitable, sí, es inevitable porque yo cuando una amiga que también tiene dolor crónico lo está pasando mal, me siento mal y lloro por ella. Pero claro, tenemos que aprender también a tener una empatía sana, a que no Pero claro, es que a ti te duela, es simplemente que puedas estar escuchándola, que puedas estar apoyándola, comprendiéndola. Y tenemos que poner límites en que tú, o al revés, cuando alguien te habla de que está mal, es una persona cercana, pues te duele, tenemos que saber poner una barrera y también tenemos que poner una barrera, que creo que esa se nos olvida a la mayoría, cuando tú vas a hablar con un familiar querido, con tu madre, y le dices que es que me duele y sabes que le estás haciendo daño porque sufre por ti. Pero hay que decírselo porque también tiene que saber cómo estamos, tiene que conocer la realidad. Yo soy la primera mi familia es una familia de silencios, lo que parece que lo que no se habla no existe. No existe. Es como los niños cuando hacen así, no estoy, pues lo mismo, de lo que no se habla no existe y claro, no es sano porque yo sufro porque me callo y, por ejemplo, mi madre sufre porque no me pregunta cómo estoy, pero me ve mal. No es esa dificultad para abordarlo a veces también, ¿no? Sí. El no saber, el no saber cómo tratar el tema. Que claro, muchas veces fíjate, es complicado y nos ha parido, ¿no? Sí. O sea, pero yo creo que al final buscamos apoyo, aunque no sea nuestra madre. Yo en mi caso encontré a una amiga que había pasado por depresión y ansiedad. Mi familia era una cooperativa de tareas y mi madre asumió el rol de yo te ayudo a cocinar, te ayudo a limpiar y si tienes que ir a caminar y tienes que hacer pilates y tienes que hacer yoga, yo me quedo con mi niño. Yo no sirvo para darte ánimo porque me hundo viéndote llorar. Claro, pero te voy a ayudar. Pero puedo ser ejecutiva. Pero puedo, claro. Te voy a ayudar y hay que comprenderlo. Y si nosotros somos empáticos con ellos también, que debemos serlo, también tenemos que darnos cuenta de que ser 24 horas empáticos con nosotros mismos es doloroso. Para ellos, es que precisamente eso es el grado máximo para mí de la empatía. Es decir, yo tengo mis límites, da igual la relación que tengamos a nivel familiar o social. Yo soy tu amiga, tu conocida, tu familiar y demás. Yo conozco mis límites para poderte ayudar
Entonces, sé en qué parcela te puedo ayudar y sé en qué parcela no te voy a aportar más, ¿no? Entonces, para mí eso es el grado máximo de empatía, el saber hasta dónde alguien que te conoce y que convive contigo o que está contigo en el día a día, laboralmente, socialmente, familiarmente, en algún hobby que puedas llegar a tener, conoce los límites, te conoce y conoce sus límites y tus límites y a partir de ahí aporta, ayuda, empatiza con tu situación, porque al final eso es empatizar contigo y con tu situación y dice, yo en esto colaboro, te ayudo y a partir de ahí te doy todo el espacio libre y toda la libertad para que tú puedas trabajar tu parte, ¿no? Y hay que comprenderlo, porque eso. No todo el mundo valemos para ser empáticos. No. Y además es un proceso, es un proceso que se aprende. Lo bueno que tiene el tema de la empatía, bajo mi punto de vista, es que se puede aprender a ser empático. Pero también tenemos que enseñar a ser empáticos. Tenemos que enseñarles qué pueden hacer por nosotros si lo que nos ayuda o lo que no nos ayuda es precisamente que se queden en silencio, que hablen con nosotros, que nos pregunten. Yo, por ejemplo, mi pareja y yo hemos llegado a un punto de comprensión de esa empatía en el que yo hago un movimiento y él me corta un filete sin necesidad de que yo se lo diga. Y sin necesidad tampoco de que yo me ponga irascible por ello, ¿no? Porque al final te da vergüenza que en un sitio público ya tienes una edad para que te estén cortando la comida, ¿no? Entonces, enseñarles también qué pueden hacer por nosotros y en qué punto les necesitamos. Si les necesitamos para llorar, si les necesitamos para que vengan a ayudarnos a limpiar la casa, si necesitamos que nos ayuden a levantarnos de la cama y ponernos los calcetines, o si lo que necesitamos es que no nos ayuden porque preferimos que nos dejen ese rato solas, ¿no? Sí, es que ese día pasa. O sea, yo me he visto en situaciones de, oye, déjame en paz, no me ayudes y lo siento mucho cuando vienen con toda la buena voluntad. Con toda la buena intención, pero necesito estar sola. Claro, o oye, por favor, ayúdame a abrocharme los cordones que no puedo. Ya está, ¿no? Oye. No somos muy... Para llegar a eso... ¿Se dais cuenta? No somos muy fáciles. 15, 20 años. Bueno, ¿quién dijo que era fácil esto? Claro, no somos muy fáciles. No somos muy fáciles. Pero es verdad que también se nos puede interpretar no solo con palabras, se nos puede interpretar con gestos, se nos puede interpretar con expresiones faciales, se nos puede interpretar con unos ojos. Pero no olvidemos que ni nosotras ni ellos somos adivinos. No, por supuesto. Yo es donde más incido, de verdad. Yo que he estado, supongo como todos, ¿no? Pasas por procesos mientras que vas asumiendo estos estados de cronicidad que yo llamo, ¿no? Entonces que pues hay periodos, aparte de ser un estado en sí, hay periodos en los que tú estás pasando por mayor o menor dolor, en los que te encierras más en ti misma. Hay periodos en los que, al revés, cada día cuentas todos y cada uno de los procesos por lo que vas pasando, con lo que al final es unas emociones ahí muy abiertas, ¿no? Y muy en canal, pero dentro de estos periodos lo mejor que podemos nosotros como pacientes es hacernos entender. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Trasladar qué nos viene bien, qué nos viene mal, qué nos gusta, qué nos disgusta y trasladar que al día siguiente puede ser que no sea eso mismo. Que sea lo contrario. Que sea otra cosa. Justo, pero desde el cariño. O sea, de verdad, no desde el cariño... ¿Dos besos? Sí, no. Desde el cariño más profundo que podamos expresar en especial a la gente que queremos y al resto de pacientes y al resto de la sociedad, transmitir la información en la medida en la que podamos llegar a ellos. Sí. Hay pacientes con los que puedes entablar un proceso de ayuda y de interacción muy, muy activo en el que la información va y viene y enseguida encuentras esa empatía, ¿no? Esa capacidad de que el otro te aporte, tú le aportes y nos pongamos cada uno en el lugar del otro sin quererlo cambiar, ¿no? Simplemente en querer entender por lo que está pasando.
Y luego, pues existe el caso en el que no lo vamos a hacer nunca. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, tampoco podemos llegar a todo el mundo, pero creo que si no lo contamos, no vamos a... Yo creo que también, como decía antes Yolanda, está lo que la gente puede asumir. Obviamente no le puedes decir lo mismo a un niño que a un adulto, que a una persona que nunca ha vivido con una enfermedad, que una persona que empieza a convivir con una enfermedad, una persona que lleva ya como nosotras 30 años viviendo con una enfermedad y es nuestra realidad, que hablaba antes con Maite. Nosotras no concebimos la vida de otra manera muchas veces. También hay que enseñar a esa gente dentro de lo que pueden asumir. A lo mejor yo a mis sobrinas les digo que estoy mala, no les explico qué me pasa, simplemente la tía está mala y en este momento no puede. Y cuando vayan siendo más mayores les iré contando más también en función de lo que ellas puedan asumir y lo que puedan interpretar. Tenemos que respetar mucho los grados de conocimiento de las enfermedades y no forzar a que todo el mundo sepa de enfermedades y de dolor simplemente porque nosotros lo tengamos, porque en el trabajo muchas veces nos pasa que tenemos compañeros que no tienen ni idea de nuestros problemas, y ir soltándoselo a pequeñas píldoras que lo vayan entendiendo con ejemplos muchas veces ayuda más que contarle la retaíla de no, mira, yo es que tengo esta enfermedad que me diagnosticaron mediante no sé qué, que se van a quedar como, pues muy bien, pero no entiendo lo que me estás diciendo. Claro, no todo el mundo tiene por qué saber nuestra historia. Y antes preguntaba una Maite, no sé, no me acuerdo del apellido, que si nos pasaba a nosotras, que cuando te preguntan si no te da reparo contar siempre lo mismo y ser... Yo siempre digo, voy tirando. Mira aquí, Maite Gómez, ¿no os pasa que cuando os preguntan qué tal estáis entre gente cercana, os da reparo decir la verdad por miedo o por sentir que parece que repetís? O por sentir que no les interesa. Sí, y prefieren que les diga que está bien. Es más fácil. Porque es incómodo para ellos. La mayoría de veces cuando preguntamos, nosotros también, cuando le preguntamos a alguien, ¿qué tal estás? ¿Cómo vas? Lo que esperamos es que nos diga, bien, bien, muy bien. Bien, todo estupendo. Porque como te diga, no, madre mía, tengo un problema. Dios mío, yo solo quería ser amable. ¿Para qué he preguntado cómo está? Solo quería ser amable. Y sí, a veces da la sensación, yo eso lo he hablado mucho con Yolanda, da la sensación de que repito siempre lo mismo, da la sensación... Te sabes de pe a pa tu diagnóstico, sí, tus nombres. Antes entre nosotros comentábamos el tema de todas las itis y todas las algias que tenemos asociadas, ¿no? Sí. Y sí, puede ser un rollo, pero no lo sé, ¿no? Quizá cómo te encuentras hoy, no tanto cómo estás, sino oye, hoy cómo va, o una pequeña, o un codazo, un gesto, No hace falta tampoco estar indagando en todo el día cómo te encuentras, pero sí que es cierto que... ¿Perdón? Ni queremos. Ni queremos, simplemente es más sencillo. Un apretoncito aquí en el hoy cómo vas, tal, venga, un silencio, una respuesta breve de puf, hoy no, tal. Y ya está. Nos dice ahora María Madariaga, las dificultades de comunicación son las primeras en derribar si queremos empatizar con otros o que otros empaticen con nosotros. Y hablando del entorno sanitario, que no hemos hablado todavía, vamos a abrir un melón. Eso ya es otro vamos a abrir un melón. También, pero yo pregunto. Perdóname una cosa, antes de abrir este melón, quería añadir otra cosa para terminar lo que estábamos hablando antes de cómo darle esto, que al final se trata de darle normalidad. Es decir, al final no sé lo que tengo que contar hoy, no sé qué me tiene que preguntar hoy, no sé cómo voy a tal, pero voy a hacerlo de una manera normal, porque tengo que seguir. Porque le tengo que dar normalidad a lo que yo estoy viviendo y a lo que estoy sintiendo, y porque al final tengo que seguir con mi vida. Mi vida no se limita a esto, afortunadamente. Pero es que además, si no lo cuentas de manera normal y lo cuentas porque tengo un día malo... No, yo lo recuerdo por el principio. Cuando me preguntaban cómo estaba, madre mía, yo era un mar de lágrimas, estoy muy mal. ¿Y qué feedback tienes? Pobrecilla. Claro, entonces, lo que no queremos. Claro. Llega un momento en que, como dice, hay que normalizar. Y hay que dar explicaciones a los que de verdad les interesan.
Justo, pero eso es lo que les decía, es un proceso, ¿vale? O sea, yo creo que todo el mundo Cada que uno llega está en un momento. que todo el mundo que nos está escuchando entienda que esto quizá, o sea, que a nosotros nos ha llevado años. Y creo claro. que hablo por todas, ¿no? O sea, que es un proceso de paciencia, constancia, de cariño, de comunicación, de diálogo y de normalidad y naturalidad, justo. Yo siempre lo digo, yo soy alegre, positiva, optimista. Yo también. Llevo 18 años, pero hay días que digo, no, hoy no puedo y esto es una mierda y esto porque yo y porque... Pataleas todo lo que tienes que patalear. Y lloras y gritas y... Pues ese día, yo no sé vosotras, pero ese día tiro de chocolate, me doy mis pequeños caprichos, con perdón, porque al final no todo puede ser sufrimiento, ¿vale? O sea, claro. Tenemos que identificar un poco, todos los pacientes tenemos que identificar y desmitificar también aquellas cosas que nos hacen sentir bien, que las tenemos. Por favor, que las tenemos, que somos alegres, que las utilicemos. Por favor, claro, que somos alegres, que somos ciudadanos del día a día, que podemos ir al cine. Que cambiar el foco. Porque salgamos a un concierto no significa que estemos exagerando en los días previos, ¿no? Sino que es que ese día me apetece. O sea, compártelo conmigo. Y me compensa. Pero si tenemos más ganas de divertirnos que nadie. Tenemos más ganas de disfrutar que nadie. Nos apuntamos a un bombardeo, yo lo tengo claro con vosotras. Yo digo que soy bipolar, porque el día que yo estoy bien, me vengo arriba. Yo arrastro a todos, ¿eh? Yo ese día arrastro a todos. Entonces, yo también soy esa. Muchas veces en las redes sociales encuentras nada más que quejas y amargura, y eso no puede ser. También hay que compartir lo bueno. Justo. Lo que tengamos bueno hay que compartirlo. En la que hasta parece que te sientes culpable, ¿no? Sí, no, es que me van a juzgar. Es que me van a decir, bueno, ¿y qué le dolerá a esa? Porque estoy de vacaciones, van a pensar que no me duele, que no, pues no me voy a estoy de vacaciones. estupenda. ¿Cómo te vas a vacaciones? ¿Cómo te vas de vacaciones con nuestro dolor? Y punto. No, vamos pues de vacaciones con nuestro dolor. Claro. Y lo disfrutas y disfrutas la parte que puedes, la parte que te queda, que es mucha, pero insisto, que todo el mundo que nos escucha, por favor, sepa que esto es un camino y que no se consigue de una manera ágil y rápida, que necesitamos primero comprendernos a nosotros mismos para luego poder trasladárselo a los demás. Empieza a brillar. Y es un camino de baches. Es una montaña rusa. Sí, es una montaña rusa. De ser bipolar, pues sí, pues puedo... Ahora un día estoy bien, otro día mal, o 4 bien, 3 mal. Es una montaña rusa y es nuestra montaña rusa, es nuestra vida normal. Y como le comentaba yo antes a Virginia, yo no sé, mi normalidad es esta. Mi normalidad es estar en la cama antes de las 8 de la tarde. 9:15. Es mi normalidad, yo no conozco otra. Entonces, y bueno, antes de abrir el melón de los médicos, yo quiero encauzarlo porque hablamos de empatía. Hay que ser. Exactamente. Ya sabemos que muchas veces tenemos esa carencia de empatía en las consultas, lo sabemos. Y que a veces les mataríamos, también lo sabemos. Pero, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? Porque yo muchas veces, hace poco lo puse además, que en el centro de salud estás esperando a tu médico y solo oyes quejas. Es que fíjate cuánto tarda, es que se habrá caído, se va a tomar un café porque... No pueden desayunar. Los médicos es una persona, el profesional sanitario que te atiende es una persona igual que tú. Y una persona que a veces tiene la agenda cargada y que no puede dedicarte el tiempo. Exactamente. Y que no tiene una solución para ti. No. Porque no la tiene o no tiene una respuesta. Y eso también hay que comprenderlo. Que a veces, y yo soy la primera que cuando he tenido una consulta médica mala, es que son lo peor, es que son tal. Vale, sí, te desahogas. Pero claro, también hay que ponerse que esa persona no sabes cómo le ha ido el día, no sabes los problemas que pueda tener. Entonces, vamos a ser personas y tenemos que ponernos en su lugar muchas veces, que no es fácil. A mí me ha ocurrido en una consulta ir muy mal, encontrarme mal con ansiedad,
En concreto era al principio de mi dolor cuando no daban con lo que era y yo tenía un dolor 8 o 9 y no bajaba. La médica estaba hasta arriba, tenía la gente hasta arriba. Cuando vio y leyó lo que me ocurría, la médica se levantó de la silla llorando y se fue a otra habitación. Y cuando volvió, que me sentí muy mal, casi tuve que consolarla yo a ella, me dijo, lo siento, pero no tengo el tiempo que te merece y que necesitas para que yo te explique tu enfermedad bien. Esa persona lo pasó mal, jolín, por no poder hacer su trabajo bien. También tenemos que pensar que tiene la agenda hasta arriba. Claro, y que también es frustrante no poder ayudar a un paciente, porque ellos han estudiado para curarte. Para curarte, sí. Al igual que para nosotros es difícil asumir que es crónico, para ellos también es difícil asumir que un paciente va a tener esa enfermedad toda su vida, ¿no? Sobre todo yo creo que en mi caso, que provengo más del área infantil por mi patología, ¿cómo le dices a un niño pequeño que no se va a curar nunca? ¿Y cómo asumes tú que tu niño que viene a consulta todos los meses no se va a curar nunca? O sea, tiene que ser muy complicado para los sanitarios y para los profesionales sociosanitarios en general. Sí. Una cosa que no deben olvidar nunca, aunque cuando a veces falla esa empatía, es que no nos podrán curar porque tenemos 1 y 100 enfermedades crónicas, pero siempre nos podrán cuidar. Y eso no lo tienen que olvidar nunca. Cuidarnos. Yo siempre hablo de mi médico de atención primaria, que es un solete de hombre, y no me puede curar porque no puede. Y muchas veces cuando voy a la consulta y llego y hago, no puedo más, Jerónimo, no puedo más. Y me lo dice. Yo me desplomo Maite, también. Sí, Maite, es que no puedo hacer nada por ti. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Pues me está cuidando. Me está cuidando. Y cuando le digo a lo mejor, oye, pues Jerónimo, mira, he hablado con otro profesional sanitario y me ha dicho que quizás esto pues podría probar, pues también me cuida porque es capaz de decirme, oye, pues a lo mejor ese profesional sanitario tiene razón, vamos a probarlo, ¿estás de acuerdo? Y negociamos y pactamos. Eso es cuidar al paciente también y eso es para nosotros más importante porque no nos van a curar. Ojalá. También es importante que sean empáticos entre ellos y colaboren y acepten que puede haber un segundo diagnóstico o una recomendación de otro médico o incluso de otra especialidad porque han tenido casos similares y pueden ayudar así al paciente. Que igual que nosotros nos comparamos con el dolor o con el malestar, que ellos no se comparen con el yo sé más, yo he atendido más este tipo de patología, que a lo mejor en algo que uno se le ha ocurrido un día está la solución para quien tienes delante. Claro, escuchar ellos. Es necesario que nos escuchen, que nos acepten como pacientes activos también, porque a veces... También yo creo que tenemos que quitarle, yendo un poco en el tema de antes, la diosificación a los médicos. Los médicos son personas, por lo general son personas... El sistema paternalista. Para ser médico hay que ser muy inteligente, esto lo tenemos todo muy claro, no cualquiera vale para ser médico, pero un médico no es ningún dios. A mí hay algo... No es pero es por la tradición. Hay que quitarse el miedo a que si tú ves que ese médico no te está tratando bien, ya sea porque no te trata bien, y os lo digo yo, porque yo me he sentido maltratada y he sido vejada en consultas y ahora, a día de hoy, estoy capacitada para defenderme, para poner una queja, para decirle, oye, mira, a lo mejor esto lo que sea, bueno, pero antes no, antes llegué a asumir que yo no tenía ningún problema, o sea, que el problema era yo, que yo no estaba enferma, ¿vale? Que el problema era yo, y eso me ha convencido a mí los médicos. Como yo hay tantas personas, porque tenemos esa cosa en la cultura de que el médico no se le puede contestar y sabe más que nadie. Y eso es algo también que nos hace mucho daño. Pero estamos en las mismas. A eso llegas después de pasar por muchas consultas, ¿no? Yo creo que a la primera todas nos hemos callado y he dicho, bueno, pues seré yo que no estoy interpretando bien ciertos... pues mi situación o ciertas características de mi enfermedad, porque al final siempre piensas a pensar que eres tú,
de primeras, ¿no? Y quizás la experiencia luego es la que nos da el decir, no, esto me pasa. Y me pasa con esta frecuencia y me pasa así, y no siempre me pasa y no sé por qué me pasa. Pero sí que es cierto que venimos de una educación, nuestros padres, como el sistema paternalista, que el médico es... Exacto. Y no, bueno, yo en mi caso era real, ¿no? Mi padre era el médico, entonces quizás sí que, bueno, perdón, si mi padre era médico, con el que además sí que he vivido esa de niña vete al cole que tiene solo 37,5 de fiebre, ¿no? Pero es complicado porque no disponen muchas veces no disponen de todos los recursos que quisieran, no disponen del tiempo que quisieran, no disponen de todo lo que comentaba antes Yolanda. Sí. Claro, sí, yo creo que también información entre ellos, que es lo que decía también Virginia antes, que es cierto que deben desaparecer los hilos. Determinadas especialidades compiten. Parece que compiten entre ellas por bien que te ajusta mejor la medicación. ¿No os habéis encontrado en estas situaciones? Sí, en cualquiera de nosotras, si revisamos el tratamiento de cualquiera de nosotras, el estómago te ha dado esto, el reuma te ha dado esto, el neurólogo te ha dado esto, el de atención primaria te ha dado esto, pero como si los independientes, como si tú no tuvieras nada más que su enfermedad. Entonces, yo creo que eso es algo que entre asociaciones médicas, igual que hablamos de asociaciones de pacientes, asociaciones médicas también deberían hablarlo entre ellos, ¿no? Porque es muy complejo para un paciente crónico llegar a una consulta y que se te cuestione el tratamiento que te acaba de poner el anterior especialista, ¿no? Entonces, ahí sí que no hay posibilidad ninguna de empatizar, porque estamos partiendo de la base de que me encuentro en una situación en la que no tengo información, que desconozco, y que yo lo máximo que puedo hacer es ponerme en sus manos, ¿no? Que es lo que creo que debemos hacer todos los pacientes en este punto. Confiar en que estamos en las mejores manos y trasladarles esta información, que muchas veces tampoco se trasladamos. A mí me ha costado mucho llegar a un especialista y decirle, oye, mira, me estáis mareando. Porque, pero claro, si no se acuerdo. A mí hay algo que me molesta muchísimo de las consultas con los médicos, y es que me hablen en un lenguaje que no me entere y que yo tenga que llegar a mi casa y buscar en Google lo que me han explicado. Pues, eso no. Yolanda, y esos son los dioses que tú dices. Los médicos que no se bajan a tu nivel. Pero creo que hay que salir de esa consulta. Creo que hay que salir de esta consulta transmitiendo a ese médico en concreto que no le hemos entendido. Sí, pero de todas maneras que me voy, pero no le he entendido. Sí, no sé si está hablando de mí o de otro. Y yo creo que la empatía en consulta no se basa, porque lo primero que me pregunta mi médico siempre son mis limitaciones. ¿Cómo llevo mis limitaciones? Imagino que eso es lo más importante para ellos, porque se refleja en la calidad de vida que podemos tener, y teniendo calidad de vida todo va mejor. Nosotros nos encontramos mejor emocionalmente y nuestro dolor disminuye, y ellos siempre piensan en intentar quitarnos limitaciones para darnos calidad de vida. Pero yo creo que la empatía en consulta consiste en no solamente entender la patología, sino entender la situación familiar de esa persona, que todos no tenemos el mismo apoyo. La situación económica de esa persona, que no todos tenemos el mismo apoyo. No todos enfrentamos la enfermedad de la misma manera. Somos únicos. Claro, pero eso no hay que contárselo. Como un estereotipo. Eso hay que porque contárselo. Porque tenemos una patología, pero cada uno somos un mundo. Porque el médico cuando ve tu historial, cuando mira el ordenador, no sabe que te has quedado en paro o que te acabas de divorciar. De ahí el enfoque multidisciplinar que se pide, ¿verdad? Ese es el enfoque que necesitamos. Yo eso es lo que decía, que quizá eso no se va, esto se tiene que abordar en otro nivel, ¿no? O sea, es imposible sobre todo, psicólogos, por favor. Es inaceptable que haya unidades del dolor que no tengan psicólogos. Incluso trabajadoras sociales, porque a lo mejor tú llegas a la consulta y ese médico no sabe que no tienes trabajo o que has perdido tu trabajo. ¿Cómo? Ellos tienen que saber qué aumenta nuestro dolor. Y para eso tienen que escuchar. Tienen que derivar. Salud mental. Endocrino. Incluso trabajadoras sociales. Esa es la empatía en consulta. Escuchar.
Y lo que no está en tus manos, derivar. Por eso yo y otra cosa también quiero decir, que cuando un buen profesional tiene vocación, y su vocación es el paciente, para él también es muy frustrante no poder ayudarlo. Exacto. Y hay veces que los médicos, es que muchas veces la gente dice, es que la empatía hay que tomar distancia y hay que tomar distancia de las emociones para ser verdaderamente empático. La empatía sin emocionalidad y sin compasión no es una empatía completa, para mi punto de vista. ¿Que hay gente que lo consigue? Genial. Pero yo creo que, de verdad, para ser una persona verdaderamente empática, tienes que ser una persona bondadosa y compasiva. Y hay médicos que lo pasan muy mal, porque prueban un tratamiento, porque prueban a otro, porque conocen a pacientes desde hace muchos años y no consiguen aliviarles. Y no consiguen. Y eso, un paciente tras otro, porque al cabo del día ven a 65. Es que eso es lo que yo quería decir y quería puntualizar y poner sobre la mesa. Pensemos que esos doctores no tienen un chip para empatizar con el siguiente, ¿no? Es difícil. Porque si no les afectaría, yo creo que si no les afectaría a nivel personal, ¿no? No se trata de que empaticemos o no con el médico y el médico con nosotros, sino que quizá en este punto para ellos es muy difícil que tratarnos como nos gustaría a nosotros como pacientes, porque es inviable. Entonces, es inviable. Nosotros como pacientes debemos tener esto como base, ¿vale? Cuando entramos a una consulta, lo que decíais, ¿no? Que solamente se oyen quejas y demás. Bueno, pues veamos qué parte de quejas son reales, tienen solución, entendedme, o sea, todas serán reales para el que lo está diciendo, pero hay algunas que no tienen solución ni por nuestra parte ni por parte del que está detrás de la puerta. Quiero decir, el que está detrás de la puerta le encantaría atenderte en media hora en vez de en 5 minutos, ¿no? Sí. Pero su agenda es la que es y ya está. Entonces, a partir de ahí, yo creo que por nuestra parte tenemos que poner fácil. Tenemos que facilitarles la consulta en la medida de lo posible. Vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo de siempre. Hablando, contándoselo, diciéndoselo en la medida en la que podamos. Y sobre todo, para lograr ese punto de empatía o esa mayor conexión, el no querernos sentir únicos en consulta. Y me vais a perdonar la expresión, a ver si me entendéis. Sé que a todos nos encanta que se nos trate de manera individual, pero cuando tú vas a un especialista que tiene 30 personas en ese mismo día, que tiene que ver, como no pongas un poquito más de tu parte, un pelín, un añadido, para trasladar adecuadamente en ese momento cómo te sientes, qué ha habido, qué cambios ha habido, qué novedades ha habido. Es decir, llevar tu consulta preparada. Que el sanitario tampoco lee mentes ni tiene una bola de cristal para saber lo que te pasa y ver cómo es tu día a día. Si no se lo cuentas, él no lo va a saber. Y tenemos que ser sinceros también, no contarles solo lo malo ni solo lo bueno, sino contar todo el día, desde que te levantas hasta que te acuestas, en un día normal, en un día bueno y en un día fatídico. Justo, claro, porque si solo vas y le dices, es que me duele, es que las pastillas no me hacen nada, es que me duele. Claro, no. Yo creo que hay frases lo más normal, no. Tenemos que aprender nosotros a ser empáticos y hacer de la consulta algo productivo para ambas partes. Aportar información, porque como decimos, el profesional sanitario adivino no es. Exacto. No sabe. Yo quiero añadir una cosa que viene a raíz de eso, Maite, precisamente, que no podemos pedirle a nadie algo que nosotros no damos. Yo no puedo pedirle a un médico que empatía cuando yo no entro a la consulta entendiendo la situación de esa persona que está sentada. Eso es. Vale, eso está claro. Ahora yo entendiendo la dificultad que esa persona tiene, obviamente yo no soy nadie ni estoy capacitada para pensar si esto se puede cambiar o no se puede cambiar, pero hay que creer al paciente y hay que tratar al paciente, ¿vale? Entonces, para empezar, me parece que lo más básico no solo es escuchar, que lo estamos diciendo todo el rato y en el chat se está viendo todo el rato, es creer al paciente, ¿vale? O sea, que para hablar de la empatía en consulta, y hablo de general, ¿vale? De tipo de enfermedades.
porque me Es que parece muy importante. Creer. Es que yo creo que... y Creer va eso me implícito lo ha en la dicho a mí mi empatía. médico. Eso me lo dice a mí mi médico y lo he escuchado muchas veces. Dolor es todo lo que te expresa el paciente. Claro, Yo no hay pero es que cosa a que mí- más odie, todo. yo no sé vosotras, pero no hay cosa que más odie que las escalas EVA y toda la y todo lo que las acompaña, Sí, ¿no? sí. Porque Sí, yo parece me que ahí refiero más- te Yo posicionas, solo estoy a favor, en un punto. solo estoy a favor de la escala EVA Yo no de estoy a Vero. favor de escala. Yo la Sí. de Vero solamente. Mira, Yo yo las estoy a La- favor de la escala de Vero. la Yo de las la quiero las farola. de Vero, la escala ¿verdad? de Vero. Sí, se acabó Eso la de es. Vero. Justo. Esa La de los escala- progresos. Exactamente. Exacto. Por eso que Nos decías ayuda tú, mucho. Virginia, pero por eso que decías tú, Virginia, porque al No final... me refería a eso, no me refería a eso. No, perdón. No, me estoy refiriendo a algo mucho más básico. Y es que los Creer. médicos no normalicen el dolor. ¿Vale? Yo no te estoy hablando Sí, ya es de que la es normal que te dificultad duela. de yo como paciente hacer creer, o sea, hacer entender qué dolor tengo. Sino que pero bueno, eso es normal. Es normal por la edad, es normal por el sexo, es normal por el sexo, por género. Sí, claro. Luego Por hay- el no sexo ya después, ¿no? Tienes artrosis, es normal porque es mayor. No se puede normalizar los dolores. Y creer, Hombre. en este caso, en el caso de los médicos, me parece un básico. Y esto es el día a día de millones de mujeres en España. Y Yo de creo hombres, que también. el día que salgas de una consulta de un médico como paciente o el médico mismo en sí, cuando nos vayamos, ¿no?, de esa consulta y no hayamos avanzado, ¿no?, en algo, en nuestro... Al contrario. ese día debemos volver, dar un pasito para atrás. Nosotros, reflexionar. Por eso digo que en la empatía, o sea, el tema de las consultas médicas va mucho más allá de lo que el médico pueda darnos. Claro. Que el médico que está sentado ahí y te está atendiendo tiene un proceso de trabajo, no tiene toda la libertad que él quiere también para tratar a un paciente. O sea, es que hay muchas cosas que nosotros como pacientes desconocemos, entonces me parece que nosotros como pacientes deberíamos de entender que son personas humanas que tienen que desayunar, que tienen que hacer pipí, que seguramente también están enfermos, ¿vale? O sea, tenemos que entrar con una actitud natural, que no vamos a hablar, o sea, que vamos a hablar con otra persona y si ese médico no nos cree o si ese médico no nos trata bien, cambiar de médico. Y ya está. Y yo no tengo por qué aguantar que se me diga que un dolor es normal por la edad, por ser mujer, por ser hombre, por lo que sea. No. Y a veces el mejor médico no es el que tiene... A veces el mejor médico no es el que tiene el mejor currículum. Exacto. El mejor médico es el que te escucha y te toma en serio. El que te Ese cree. es el mejor médico. Yo creo que hay patologías, hay especialidades en las que no deberíamos hablar de currículums, para entenderme, ¿vale? O sea, esto no es una operación muy concreta de un dedo en concreto para tal. No. Estamos hablando de una cronicidad, de un proceso, de una adaptación, de un trabajo antes y después de la consulta, ¿no? Porque, claro, ¿cómo voy a pedirle al médico que me ayude si yo luego no colaboro? ¿Me entendéis, no? Porque muchas eso veces... es lo que pasa, eso es lo que suele pasar. Claro. Queremos que nos den las soluciones. No, solución para esto probablemente no hay. Quiero decirte, hay maneras de llevarlo mejor, ¿no? Al final lo podemos llevar mejor, podemos intentar dar con el mejor mecanismo para llevarlo. Cuando te ponen la etiqueta de enfermedad crónica. El otro día, perdón, una tontería, pero el otro día hablaba con un familiar el tema de que le tienen que operar de la espalda en breve y tal, y decía, es que me ha dado la prueba, tengo un daño severo. Y entonces no entendía, ¿no? Como la médico le había dicho que, en este caso la rehabilitadora le había dicho que eso era bueno. Y entonces la rehabilitadora cogió y le dijo, sí, porque no es crónico. No hay mayor problema que enfrentarte a un diagnóstico en el que se ve cronicidad. Lo tuyo es severo, pero tiene solución. Exacto. La cronicidad ya no tiene solución y a partir de ahí tenemos que darle una continuidad
Sí. y un tratamiento a largo plazo. Entonces, yo creo que al final es un poco lo que tenemos que aprender a convivir con ello, y la empatía creo que como pacientes es fundamental el ponerlo sobre la mesa y el ayudarnos entre nosotros, porque al final la empatía es una habilidad más y es algo más. Virginia Nistal, ¿querías decirnos algo? Virginia Nistal. No. ¿No? Bueno, pues nada, me había parecido a mí que sí. Pues chicas, siento deciros que llevamos 1 hora y media aquí. Se ha pasado súper rápido. Podríamos seguir, sin parar, y podríamos estar. Pero bueno, ya. Que da mucho de sí, ¿eh? Que podíamos hacer 4 programas seguidos. Sí, porque hay mucho, hay mucho. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo vuestras experiencias y vuestras vivencias y opiniones. Y bueno, pues de verdad que la empatía es un tema maravilloso, es un tema apasionante, que tenemos mucho que aprender. No olvidemos que esta vida es aprender y aprender y aprender. Y evolucionar, y querer evolucionar. Evolucionar, exactamente. Y que cada uno evolucionamos a un ritmo y podemos acelerar, frenar, caer, subir. Cada uno llevamos un ritmo y es completamente normal, es nuestro ritmo y hay que respetarlo. Y tenemos que empezar por respetarnos nosotras. Y bueno, pues antes de despediros, quería, bueno, pues invitaros al siguiente Entre Pacientes, que será la despedida de la temporada. Acabamos en el verano y nos vamos de vacaciones, que nos lo hemos ganado también. Y bueno, os invito ya ya lo anunciaremos en redes, para el próximo Entre Pacientes, que será pues hacia finales de julio, y en el que hablaremos pues algo más no sé, más espontáneo, más divertido, más como las vacaciones. O sea, un tema genial, muy divertido, muy divertido. Y bueno, antes de acabar, agradecer a mis compañeras de Entre Pacientes todo el trabajo que hay detrás, porque aquí estamos, Yolanda y yo estamos delante, pero hay un trabajo detrás de hacer difusión, de hablar con invitados, en fin, un trabajo grande, y quiero agradecerles a todas el esfuerzo que han hecho para que este programa se haga realidad. Y ya por último, yo me despido y os voy a dejar con Yolanda, con una reflexión que a mí me parece muy chula sobre lo que hemos hablado, sobre la empatía. Y bueno, pues eso, que os espero en el siguiente programa, ¿vale? Ahí Yolanda. Estaremos. Gracias, chicas. Gracias. Un placer. Bueno, yo antes de comenzar a leerla quería decir que esta reflexión es de un hombre que es Emilio Aparici, que es presidente de la Asociación de Fibromialgia de Calasparra. Él tiene un programa de radio en Serarco Norte, y yo, Emilio, perdóname que le haya adaptado un poco, porque él hablaba de empatía en general y yo la he adaptado al dolor. Espero que esta reflexión final os guste, porque en verdad no va dirigida a los pacientes con dolor, va dirigida a nuestras personas queridas, a nuestros conocidos y a nuestros médicos. Y la reflexión empieza así. Cuando alguien al que apreciamos nos expresa su tristeza, nos sentimos obligados a encontrar palabras que lo animen. Sabemos que si por vosotros fuera, haríais lo posible porque nuestro dolor físico y emocional desapareciera. Creemos en vuestras buenas intenciones, pero hay veces en que eso es imposible. En nuestro caso, la causa de nuestro dolor emocional es crónica, igual que lo es nuestro dolor físico, y tampoco desaparecerá fácilmente. No podréis hacer que el dolor de vuestros seres queridos desaparezca. ¿Creéis que es eso lo que esperamos de vosotros? ¿Que lo reduzcáis? No, no es así. Lo único que una persona que sufre necesita de ti es que la escuches, sin aconsejarla con lo primero que se te venga a la mente, con la mejor de las intenciones. Simplemente necesita sentir tu permiso y tu aprobación para contarte cómo se siente, para expresarte cómo está viviendo a su manera su dolor. No la ayudas juzgando su actitud ante su enfermedad, aunque veas claro que tú lo harías de otro modo y consideres que ese sería el correcto. Tú no eres ella, no piensas como ella, ni sientes como ella.
No os preocupéis si a veces no sabéis qué decirnos. Eso le puede pasar a la persona con mayor capacidad de empatía que conozcáis. Porque hay situaciones en que simplemente lo más acertado es no decir nada, solo escuchar o dar un abrazo. Y esto también demuestra una gran inteligencia social por vuestra parte. Estar sin hacer, tenemos que saber que es otra forma de empatía. Vuestra atención y vuestra presencia será lo único que muchas veces nos podáis brindar. Sabemos lo duro que es ponerse en nuestro lugar las 24 horas del día. Somos conscientes del sufrimiento emocional que os causa. La empatía sana, la que no duele, la que consigue muy pocos siendo capaces de tomar distancia emocional, es la más difícil de conseguir cuando quieres a la persona que sufre. Nosotros no esperamos 24 horas al día de comprensión, porque si no, ¿qué tipo de empatía estaríamos practicando? Cada tipo de dolor y enfermedad es diferente. Nos limita de modos diferentes. Nuestra forma de afrontar la enfermedad, nuestras situaciones económicas, familiares, forma de ver la vida y de afrontar la enfermedad también son diferentes. Por eso, cuando un paciente va a consulta, los profesionales debéis tener en cuenta todos estos factores únicos y personales. En eso debería consistir la empatía en consulta, en escuchar al paciente, en comprender qué está aumentando su dolor, en intentar dar a nuestro tratamiento un enfoque multidisciplinar. El momento en que nos damos cuenta que nos habéis comprendido, que habéis sentido lo que sentimos, se convierte en un verdadero momento de conexión que sin duda hará que volvamos a casa con menor dolor emocional. Y a vosotros, amigos, que sabemos que también tenéis las mejores de las intenciones y muchas veces no sabéis cómo actuar, no nos digáis, llámame si me necesitas, o aquí me tienes. Si pasa el tiempo, no sabéis de nosotros y estáis preocupados, llamad sin pedir permiso. No esperéis que demos el primer paso porque a veces no vamos a ser capaces de hacerlo. A lo mejor tu amigo o tu amiga no se encuentra bien para hablar contigo en ese momento y no te coge el teléfono. Tampoco te enfades, ten paciencia. Porque quiero que sepas que también puede pasar otra cosa maravillosa. Y es que tu llamada llegue como caída del cielo en un momento muy necesario para tu amigo. Y con esto ya me despido. Muchísimas gracias por escucharme. Muy bonito. Precioso. Y muy real. Pues ha habido un poquito de conexión, pues ya. Yo no quiero que lloréis, por Dios. No, pero sí. Ha sido una lágrima de conexión emocional. Claro, eso. Hay lágrimas que no De son empatía. Hay mucha verdad en esas palabras y mucha Sentimiento, realidad. sentido. Hay mucha realidad, efectivamente, sí. Bueno, eso es, creo que todas nos Pues identificamos. muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias, Virginia, Marta, Virginia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y A ti, a vosotras. espero volver Gracias a a veros vosotras. pronto por aquí. Claro Gracias, que sí. amigas. Será un placer. Nos seguimos por las redes, nos vemos, chicas. Exacto. Compartimos. Besos. Hasta luego, cuidaros mucho. Igualmente.